Muy buenas noches, bienvenidos a su programa En Su Presencia, desde la Corporación Comunidad y Familia Centro Católico de Evangelización, ubicado en la carrera séptima número 2331 en la ciudad de Pereira, Colombia. Sean ustedes bienvenidos a su programa En Su Presencia. El tema que estamos tratando es el equilibrio en las finanzas, ¿cierto? A mí me parece que es muy bueno estos temas porque a veces uno piensa que la palabra de Dios solo se limita al amor, al perdón, a la oración, a la adoración, pero la palabra de Dios es tan generosa y tan rica en conocimiento que nos da todas las instrucciones para vivir y sobresalir y prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Yo me quedo aterrado. En estos días he estado leyendo una Biblia, la primera Biblia con la que yo empecé acá en la comunidad, y he estado haciendo el ejercicio de hojearla y leo todo lo que está resaltado. Entonces todos los versitos que me han llamado la atención yo los resalto con un color o con un resaltador. Y me ponía a ver cómo es como esa inmensidad, como esa sabiduría que hay en las escrituras, porque he estado leyendo desde de Proverbios, en Génesis, bueno, todo un repaso por toda la Biblia, y en cada uno de esos versículos hay claves y hay unas perlas espectaculares para aprender a vivir. En estos días incluso leía en el libro del Eclesiástico que decía: cuídate de la glotonería. Si comes mucho no vas a poder dormir en la noche. Imagínense. Pues hasta cómo comer, dónde sentarnos, cómo escoger a la mujer, cómo escoger a los amigos, cómo manejar el dinero, cómo perdonar, cómo amar, cómo lidiar con la enfermedad. Mejor dicho, en la palabra de Dios está la sabiduría completa, es completa, completa. Y he estado haciendo ese ejercicio de leer todos esos versículos y pues mira que hace unos días, ¿se acuerdan que Jenit les dijo que ella les ponía fecha? Yo no le he puesto fecha. Hubiera sido muy bonito porque es prácticamente como un diario donde cada versículo tiene su fecha y lo llevará a uno a una época de la vida. Usualmente la palabra es tan linda y se revela de una manera tan especial que los versículos que leemos y nos llaman la atención, esos versículos que saltan a nuestro corazón, son los que tienen que ver con la situación que estamos viviendo específicamente. Entonces, pues haciendo esa introducción a la hermosura de la palabra de Dios, continuamos con el tema de tener un buen equilibrio en las finanzas, ¿cierto? Lo que Adriana nos explicaba la semana pasada nos daba 3 condiciones específicas para tener un equilibrio en nuestras finanzas, ¿cierto? Entonces, lo primero es que tenemos que mantener un punto de referencia, hacer constantes correcciones y mantener un objetivo claro. Entonces, pues esto es muy bacano porque me parece supremamente lúdico el ejercicio de tener este palito con el signo pesos. Voy a tratar de describirlo para los que nos están escuchando por internet. El ejercicio es coger un palo de escoba y ponerle un signo pesos al final y jugar como jugaba el Chavo. Yo creo que todos han visto el Chavo, que se la pasaba en la vecindad haciendo equilibrio con ese palo sobre la mano, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos haciendo es el equilibrio con el mismo palo, pero con un signo pesos arriba, de tal manera que vamos a hacer una cantidad de maromas para sostener ese palo y ese signo pesos en equilibrio, ¿cierto? Es supremamente lúdico porque este ejercicio cumple los 3 objetivos. El primero es el punto de referencia. O sea, nuestro punto de referencia, siempre tenemos que estar mirando el dinero. Y eso es una cosa que a veces no lo tenemos en cuenta, porque sencillamente nos preocupamos por conseguirlo, pero no lo miramos. Entonces tenemos que empezar a revisar en qué nos lo estamos gastando
o cómo lo conseguimos, o qué estamos haciendo con ese dinero, ¿cierto? Entonces nuestro punto de referencia siempre tiene que estar ahí, en el dinero. Ojo, el punto de referencia, no nuestro corazón, que eso es algo que vamos a tratar el próximo miércoles. Segundo, hacer constantes correcciones. Cuando yo tengo mi punto de referencia y mi mirada puesta en el dinero, pues voy a empezar a observar y me voy a dar cuenta qué decisiones he tomado y qué consecuencias financieras estoy viviendo. Cuando yo empiezo a ser atento con el dinero, empiezo a darme cuenta que tengo que hacer ciertas correcciones. Entonces, que estoy gastando mucho en esto, que estoy gastando en aquello, que tengo que invertir en otra cosa, ¿cierto? Entonces son las diferentes correcciones, que me tengo que bajar a un estrato más económico porque no me está alcanzando. Son diferentes correcciones que tenemos que hacer, ¿cierto? Esas correcciones, ¿qué son? Analizar nuestras deudas, analizar nuestras emociones frente al dinero, o sea, el tema del el contentamiento o el descontento pues con la situación económica que tenemos, y cómo está nuestro dar, cómo está nuestra generosidad frente a nuestro entorno y frente a Dios. Y para terminar, nos explicaba Adri que teníamos que tener un objetivo claro. ¿Y cuál es el objetivo claro? Es darle la honra y el honor a Dios con nuestro dinero. Miren, eso me pareció tan lindo, y me parece que cuando uno tiene ese punto de partida de tener el deseo de honrar con nuestro dinero a Dios, yo creo que ese es el punto de partida para llegar a la libertad financiera. Porque muchas veces decimos, yo quiero tener libertad financiera, pero esa libertad financiera es para ser libre, para no tener que humillarme delante de un banquero, para tener dinero, para no estar pendiente de que alguien me regale un plato de comida, o sencillamente para refregarle a los demás que estoy bien. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando hacen esas reuniones de egresados, eso es muy complicado porque todos, absolutamente todos, somos escaneándonos. Entonces uno llega, o por lo menos así es lo que yo he vivido. No sé si es que yo soy muy plástico o qué, pero llegamos y nos reunimos todos los del colegio, y entonces empezamos, ay, mira, ese llegó en ese carrazo, y llegó el otro, y llegó otro. Uy, ese está pegadito, qué pesar. Y empezamos, y empieza uno a charlar, y que no, que dónde está viviendo, que en Bogotá, que con quién está trabajando, no, que estoy trabajando en la Federación de Cafeteros, y empiezan todos a contar sus aventuras y sus negocios y todo. Y muchas veces uno llega a la casa o con, digamos que un poco tranquilo porque está dentro de la media. Otras veces se siente más contento porque dice, uy, gracias a Dios estoy mejor que mis demás compañeros. Y otras veces se siente triste porque dice, yo estoy muy pegado y todos me copiaban a mí. Empieza uno a sentir eso, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos buscando el dinero y nuestro punto de partida no es honrar a Dios, sino sentirnos los chachos porque tenemos plata, porque eso es lo que nos venden los medios de comunicación. Nos venden que tener dinero es tenerlo todo. Entonces usted abre una revista y ve a un hombre exitoso con una sonrisa impecable bajándose de un carro, un BMW, con un portafolio, el super reloj, y lo está esperando una secretaria espectacular, y ese tipo llega a su oficina y se sirve un whisky. Y eso es lo que nos venden, y pensamos que eso es felicidad y todo. Y entonces empezamos esa carrera por conseguir dinero, y queremos como, yo creo que lo inicial con el tema del dinero pues es resolver como la supervivencia, ¿cierto? Darle lo mejor a nuestra familia y todo eso. Pero después de eso vienen todos esos temas del orgullo. Eh, por ejemplo, mi tía me contaba que en la familia de nosotros, mi abuelita era modista, se llama, ¿cierto? Modista. Y era muy rebuscadora y todo, pero pues le tocaba muy duro porque mi abuelito era muy borrachito y muy zángano, ¿cierto? Entonces a ella le tocaba llevar como toda la obligación. Y me contaba mi tía que
A mi abuelita le gustaba vivir pues bien, por ejemplo en esa época que es que era un lujo comer mayonesa. Entonces que mi abuelita compraba un tarrito chiquito de mayonesa y a todos les daba de a cucharita chiquita encima de las papas, pero mejor dicho, una untadita. Y me contaba mi tía que ya cuando ella empezó a trabajar y fue juez y todo el cuento y le pagaron su primer sueldo, lo primero que ella hizo fue ir a hacer un mercado como de 500.000 pesos y que se compró un tarro. Ustedes los han visto en los supermercados que son como unos porrones. ¡Pra! Como 4 porrones de mayonesa, de salsa de tomate, de todo. Y eso es lo que nosotros hacemos con el dinero, en la manera que hemos tenido, digamos que muchas carencias económicas, cuando tenemos la posibilidad de hacer eso, a veces nos desbocamos y como hubo esa estrechez en la infancia, cuando estamos en la edad adulta queremos llenar eso. Entonces empezamos a comprar ropa y bolsos y zapatos y lociones y relojes y empezamos como a querer darnos la vida y resolver como toda esa carencia que tuvimos en la infancia. Y es llenar ese vacío, pero resulta que ese vacío el único que lo puede llenar es Dios. Y caemos en la trampa de empezar a comprar, a comprar, a comprar. Entonces, cuando tenemos claro que el objetivo del dinero no es chicanearle a los demás, no es sentirnos mejor, no es llegar a la reunión de egresados en el mejor carro y saber que estamos más bacaneados que los demás, sino que el dinero es para honrar a Dios. Y entonces, ¿cómo yo honro a Dios con ese dinero? Pues administrándolo bien, pagando bien mis impuestos, pagándole bien a mis empleados, pagando todo lo que tiene que ser en ley, pagando los servicios públicos, sin estar en piratería, sin cosas raras, sino haciendo lo que tengo que hacer, dando lo que le corresponde al Señor. Cuando yo empiezo a tener esa visión, y adicional a eso hay algo que para mí ha sido fundamental: cuando yo tengo ese dinero para bendecir a los demás. Yo hace mucho tiempo le dije al Señor que yo quería ser una columna financiera del reino de los cielos. Y en mi corazón ha habido, yo creo que ya no es tanto, todavía hay, pero ya no es tanto, mucho amor por el dinero. A mí me gusta mucho la plata. Imagínense que yo tenía en mis metas personales que si a los 25 años yo no estaba planteado después súper bien, me ponía a traquetear. Así lo tenía claro. Y tengo familiares mafiosos y de todo, y yo decía, si estoy en la mala, voy y les toco la puerta y les digo que me metan en el negocio. Eso era lo que yo tenía claro. Y decía, y yo voy a hacer una firma en Pereira. Y eso lo tenía claro desde chiquito. No sé por qué, eran unas ganas de plata, como una cosa rara. Cuando conocí al Señor, pues eso empezó a cambiar, ¿cierto? Ya entré a la universidad y pues ya no, pues yo dije, no, pues que me voy a poner a dañar la carrera, esperemos a ver cómo me va de ingeniero. Y estaba como en quinto semestre cuando llegué aquí a la comunidad y tuve pues la fortuna y el privilegio de conocer a Dios, y el Señor empezó a cambiar mi corazón. Yo prestaba plata gota a gota, tuve una clase de ingeniería económica y aprendí el tema de las tasas de interés compuesto capitalizado trimestralmente, y empecé a hacer las cuentas del gota a gota y dije, ¿qué? Esto es una maravilla, 16% mensual y se capitaliza diariamente. No, eso es lo mejor. Vendí vacas, empecé a prestar plata gota a gota y era yo desesperado por plata. Pero el Señor es tan lindo, tan lindo, tan lindo, que poco a poco fue transformando mi corazón y me sigue gustando la plata. Pero ya ahorita tengo como otro propósito. Yo no sé, yo quiero que el Señor me levante como una columna financiera para bendecir a otros. Y les cuento que cuando yo tomé esa decisión y el Señor puso eso en mi corazón, a mí el dinero me empezó a fluir de una manera diferente. Porque ya mi intención no era ser el patrón de Pereira. Ya mi intención no era esa. Mi intención es decir, en algún día poder regalarle un auditorio a la comunidad, ayudar a la cantidad
a la mayor cantidad de personas a estudiar, a darles educación. Entonces yo ya como que empecé a cambiar ese chip, y cuando empecé a hacer eso, me di cuenta que le estaba dando la honra a Dios con el dinero que Él me daba. Y eso ha servido mucho, mucho para mí en el tema financiero. Porque no les niego que quiero tener un buen carro, que quiero tener una finca, que quiero ir a pasear con mi familia, obvio. Pero ya no es como ese anhelo de ser la firma de Pereira, el bacaneado de la ciudad, no. Ya no me interesa, ya en mi corazón, ¿qué hay? En mi corazón está el deseo de ser una columna financiera, y que el Señor me dé la posibilidad de bendecir esta comunidad, otras, de ayudar a las demás personas. Cuando mi chip cambió, inmediatamente mis finanzas empezaron a fluir de una manera diferente. Y eso me ha traído ciertos problemas porque mi esposa está en ese proceso de cambio. Entonces ella me dice, ay, pero es que a ti te gusta regalar la plata, que yo no sé qué. No, ella no escucha, y no vino la prima tampoco. Entonces, pero poco a poco ella ha ido aprendiendo que la razón de ser del dinero es para bendecir a los demás, no es para guardar ni nada. Y cuando uno empieza a bendecir a los demás, a uno le entra la bendición. Eso es como automático, es como un chorro. Si nosotros somos digamos que una manguera para mojar a los demás, ¿qué es lo que siempre va a estar mojado? La manguera. Y si el agua es el dinero, entonces ¿qué es lo que va a haber siempre en nosotros? Pues el dinero, porque ese dinero, yo me imagino que Dios dice, yo tengo que bendecir a esta persona porque a través de esta persona se reparte la bendición hacia los demás. En cambio, cuando uno es guarde y guarde y guarde, entonces obviamente también lo bendice a uno el Señor, pero de pronto ya no lo puede usar como un instrumento. Bueno. Entonces, el tema que me corresponde a mí hoy es el de las correcciones. Y la primera parte de las correcciones es el manejo de las deudas. ¿Qué pasa con las deudas? Lo primero que pasa con una deuda es que nos hace esclavos. Esclavos. Hace muchos años, el sistema tenía los esclavos. ¿Y cómo los controlaban? Con cadenas. Vino la revolución industrial y todo eso, y la revolución del trabajo, y ya se acabó la esclavitud. Pero fue peor aún, porque antes al esclavo había que darle comida, dormida, mantenerle los hijitos y medicamentos en caso de que se enfermara. Salía más costoso. Ahora, con esa revolución, lo único que cambió fue que el esclavo ya no hay que sostenerlo, sino que se le da un salario mínimo y que él se salve como pueda. Y esa fue la idea de la revolución que nos vendieron. Y mucha gente dice, no, es que yo soy libre y que en la época de la esclavitud, y yo creo que en este momento somos más esclavos todavía. Porque ahorita las cadenas más fuertes que tenemos son la cadena del consumismo, que eso es súper tenaz. ¿Por qué? Porque en marketing se manejan dos conceptos. Digamos que el mercadeo, ¿qué quiere hacer? Resolver necesidades. Pero en este momento donde casi todas las necesidades están resueltas, ¿qué nos tienen que hacer? Crearlas. Entonces, el celular resuelve una necesidad de comunicación, pero ahora ya nos crean la necesidad de tener un buen celular. Y muchas personas compran un teléfono de 2 millones de pesos y solamente lo usan para contestar llamadas o para poner la alarma del despertador, y de resto no lo usan. Y yo no tengo nada en contra de esos teléfonos porque son muy versátiles y todo, y pueden facilitar la vida de las personas, de los altos ejecutivos. Pero dígame, un niño de 14, 15 años, ¿para qué necesita un teléfono de 2 y 3 millones de pesos que hace de todo? Y dígame si muchas veces no les ha pasado que usted tiene una flechita de esos chiquiticos, ¿cómo es que era? Nokia 1100, de esos chiquitos, y usted está en una reunión y no lo saca, le timbra y no lo saca, porque se siente mal, ¿cierto?
se sienten mal, piensan que es un walkie-talkie, uy, saque el walkie-talkie o el inalámbrico, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un medio de consumo tan fuerte que nos lleva a eso. Ya usted tiene un carro y el carro, miren, en este momento estamos en septiembre, más o menos desde mayo ya están vendiendo los carros 2017. O sea, el consumo es tan fuerte y tan agresivo que en mayo, en el quinto mes del año, ya nos están vendiendo la idea y la necesidad de tener un carro último modelo. O sea, que si mi carro es modelo 2016, en este momento yo ya estoy desactualizado, porque ya hay muchos carros en la ciudad rodando que son 2017. ¿Sí ven cómo es de fuerte ese tema del consumismo? Entonces, esa es una de las principales cadenas. ¿Por qué? Porque nos bombardean desde pequeños. Y nos están vendiendo el concepto de la felicidad, y que la felicidad está en tener el buen carro, en tener la botella de Bucanas, en tener el reloj Omega, en tener la loción Calvin Klein, lo que sea, y que esa es la felicidad. Y resulta que ahí no está la felicidad, pero esa es una de las cadenas que el sistema utiliza. ¿Cuál es la segunda cadena que utiliza el sistema? Como ya nos están vendiendo esa necesidad y estamos supremamente desesperados y no tenemos la plata, llega alguien súper lindo, súper especial y lo llama y le dice que usted ha sido escogido en una campaña entre muchas personas y que por su buen manejo crediticio tiene derecho a una tarjeta de crédito o a un aumento en el cupo de su tarjeta, y nos meten la deuda. Y nos están vendiendo el tema de la deuda. Cuando nos meten el tema de la deuda, nos están esclavizando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros debemos dinero, estamos en las manos del acreedor. En los días del Antiguo Testamento, prestar plata quería decir que las cosas no estaban bien. Si no estás en la posición de obtener las cosas por tus propios medios, es necesario pedir prestado. O sea que cuando yo necesito pedir prestado, de entrada yo ya sé que hay algo que no está tan bien, ¿cierto? Los israelitas tenían una promesa. En Deuteronomio 28, versículo 12, parte B, el Señor les dice: podrás prestar a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado. O sea que cuando nosotros entramos en el juego de la deuda, quiere decir que no todo está tan bien, porque la promesa es que nosotros vamos a prestar a los demás, pero no vamos a tener que pedir prestado, ¿cierto? Miren lo que dice Proverbios 22: los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de los acreedores. Y eso es así. Si yo llego y le digo a doña Gladys que me preste 2 millones de pesos y ella ahorita me los presta, y mañana me la encuentro por la calle y yo voy a la carrera y ella me dice: Carlos Andrés, ¿será que usted me puede llevar a tal parte? De alguna manera ella está ejerciendo una autoridad sobre mí, y yo ¿qué tengo que hacer? Llevarla, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros pedimos dinero prestado, estamos en manos de los bancos. Y el sistema financiero, pues obviamente los bancos es como lo más normal, pero también están los que prestan a interés en hipoteca y los que prestan al gota a gota, ¿cierto? Entonces, cuando se presta gota a gota, está uno más en las manos, porque son más violentos y todo el cuento, ¿cierto? Entonces, eso es la principal cadena. ¿Y por qué es una cadena la deuda? Porque resulta que cuando nosotros estamos endeudados, primero que todo, perdemos la paz. Porque nos acostamos pensando: ay, tengo que pagar la cuota del banco, tengo que pagar esto, tengo que pagar la tarjeta de crédito, necesito pagar esto, ¿cierto? Entonces, esa deuda de entrada ya nos quita la paz, porque estamos pensando en cómo pagar, ¿cierto? Y por otro lado, también digamos que nos encadena a saltar al vacío. Yo he escuchado muchas veces que las personas
no la mayoría, pero yo creo que por ahí un 50% de las personas con las que yo hablo manifiestan estar inconformes en sus trabajos. Y casi todos dicen, qué rico tener mi propio negocio o qué rico poder hacer mi propia empresa. Y entonces yo les digo, ¿y por qué no lo hace? No, porque es que, ¿cómo te parece que es que cambié el carro, es que me compré un apartamento, entonces mis obligaciones financieras están alrededor de 2 millones de pesos y yo me gano 3 millones, entonces con el otro millón vivo y entonces no tengo cuándo? Entonces, ¿sí ven que es una cadena? Esa deuda está garantizando que usted no pueda renunciar a su trabajo. Y ese es como lo que hay por detrás del capitalismo. Es un sistema que nos vende la libertad de tener mi tarjeta de crédito, irme para San Andrés y estar con todo incluido, tomando whisky, sabroso, el mar, montando en el yate, en lo que sea, en el jet ski, pero luego llego a pagarlo. Entonces, ¿me venden la sensación y la idea de libertad? Sí, claro, 5 días de libertad en San Andrés, o en Aruba, o en donde sea, ¿cierto? Pero ¿cuántas? 12 cuotas, 24 cuotas pagando ese paseo, ¿sí? Entonces, cuando yo me meto en ese tema de las deudas, inmediatamente quedo esclavo, porque quiero renunciar a ese trabajo, quiero montar mi empresa, pero no puedo porque tengo tantas deudas que no puedo hacerlo. Y eso es lo que ha pasado. Yo tengo varios compañeros de la universidad que les ha pasado eso. Se graduaron, de pronto llegaron a un buen trabajo, los ascendieron, pero pues no, pues ya yo soy gerente y andan en ese carrito todo viejito y se compran un carro más bonito y que no, que tengo que ir a Estados Unidos y que van a viajar y que la tarjeta de crédito y tal, y mantienen con esas tarjetas voladas. Qué rico tener una empresa. No, es que yo no veo la hora de independizarme. Y yo, chino, arranque, hágale antes de que tenga hijos, que es más complicado con hijos. No, pero es que yo debo mucha plata y como cuando uno se independiza o monta un negocio, pueden pasar hasta 6 meses, un año, sin lograr punto de equilibrio. Entonces, si usted tiene deudas, pues no va a tener los recursos suficientes para poder salirse de eso. Entonces, el primer punto es que la deuda nos esclaviza. Y yo quiero que hoy todos seamos conscientes de eso. A nosotros nos venden que la deuda nos da la mano. Nos venden la deuda como que yo le estoy dando la mano, amigo, usted que está en la mala, para que salga adelante. Y la deuda es una trampa. Es una trampa porque lo único que hace es traer angustia a nuestro corazón. Cuando yo estaba preparando este tema, yo me preguntaba, bueno, pero yo ¿quién soy para hablarles de deudas si yo les contara todo lo que yo debo? Tengo créditos con los bancos para bastantes cosas, pero yo creo que ahí es donde yo me puse a analizar eso y yo me he dado cuenta que todo lo que yo tengo, primero que todo, es gracias a Dios, porque yo veo la mano generosa de Dios en mi vida, pero también el sistema financiero me ha apalancado para conseguir algunas cosas que he tenido. Entonces yo creo que tampoco es para que caigamos en la radicalidad de cero deudas, porque hombre, hay veces que la deuda ayuda, sino que hay que tener mucho cuidado con que nos endeudamos. Por ejemplo, las deudas que yo tengo es una deuda para comprar mi apartamento. Lo que yo pago de arrendamiento, hombre, lo pago en una cuota de un banco. Y a los 15 años, si pago arriendo a los 15 años no tengo nada. Pero si compro un apartamento con un banco, a los 15 años ya tengo mi apartamento. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a echar mano de algunas herramientas financieras y decir, bueno, yo me voy a apalancar y me voy a endeudar, pero para comprarme una casa. O de pronto me voy a meter en una deuda para montar un negocio o para invertir en algo que me va a dar un poco más de la tasa a la que me presta el banco. Entonces ahí empieza uno a hacer esas maromas, pero acuérdense que igual tiene un porcentaje de riesgo. Porque yo puedo decir, el banco me presta al 1,5 y yo voy a invertir en un negocio que me da el 3. Me estoy ganando el 1,5 con el dinero del banco,
que así trabaja mucha gente. Pero resulta que hay un porcentaje de riesgo. Si el negocio falla, la deuda queda y quedo yo del cuello. Entonces ahí es donde uno tiene que jugar un poquito como con manejar un poquito los bancos. Y por ejemplo, el tema del arriendo para mí es fundamental. Las cuentas que yo hago es, lo que yo voy a pagar de arriendo es lo que pago de cuota. Ahorro una parte, doy la cuota inicial y el arriendo eso es un gasto que yo tengo que hacer. Entonces, si yo pago arriendo, pago la cuota de la casa, por un lado. Y por otro lado, si ya de pronto lo veo como una inversión, lo que me produce de arriendo esa casa, me paga la cuota. Entonces empiezo yo a tirar esos numeritos y tengo una cantidad de deudas, pero me pongo a revisar y son deudas que de alguna manera se sostienen. ¿Cuál es el punto crítico ahí? El arriendo. Si no está la posibilidad de pagar ese arriendo o si el inmueble no se arrienda, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Estar libre de deudas. En este momento ya no quiero deudas, ni siquiera para comprar más casas o lo que sea, no, yo quiero pagar las deudas y estar en libertad y empezar a ahorrar, porque el Señor hace unos días me reveló algo súper bacano que también se los voy a contar, que es un principio del ahorro. ¿Listo? Entonces, lo primero es que la deuda nos hace esclavos, ¿cierto? Y lo segundo es que la deuda nos limita la libertad. Cuando no ejercitamos el control propio, ¿qué nos pasa? No estamos en control, ¿cierto? Estamos como así, como desbocados, lo diría yo, ¿cierto? Entonces, entregamos cosas que son muy valiosas para nosotros. Muy parecido sucede cuando le debemos dinero a alguien. Ellos tienen parte de nosotros. A ellos les pertenece parte de nuestro tiempo y nuestro enfoque y nuestra energía. Cuando usted está lleno de deudas, ¿en qué piensa? Puede que el banquero no vaya a decirle, levántese, acuéstese, váyase para tal lado. Puede que no. Pero dígame si no le roba la paz. Dígame si usted cuando estamos a 7 y el pago de la tarjeta de crédito era los primeros 5 días del mes y ya estamos a 7 y usted no ha tenido eso, ¿qué empieza a pasar con su sueño? Se va, ¿cierto? Y su vida empieza a girar en eso, en los negocios, y se dañan los matrimonios. Porque cuando uno está muy endeudado, entonces el esposo llega, el esposo o la esposa, bueno, el que tenga el compromiso de la deuda. Y entonces es usted pensando, no tengo que pagar esto, entonces tengo que trabajar más. Entonces, como tengo que trabajar más, estoy más cansado, estoy pensando en eso, descuido mi familia, ya no le estoy dedicando tiempo a mis hijos. Y a veces uno se endeuda para tener una casa súper bonita. Y por estar pagando esa casa súper bonita, se le crecieron los hijos. No los disfrutó cuando eran chiquitos. Y cuando ya están grandes, que están viviendo en otra ciudad, es usted solo o con su esposa en una casa gigante, 300 metros, y ya se le fueron los hijos. Y uno compra la casa que para la familia, porque yo no sé si todos tienen el sueño, yo tengo el sueño, la casa campestre en Cerritos, mis 2 hijos, mi esposa y un labrador. Y ese es mi diseño de felicidad, ¿cierto? Yo me imagino la casita así, la piscina y la tía al lado. La tía ahí en un aparta estudio chiquito. ¿Cierto? Entonces, yo creo que ese es el sueño de muchos, tener la casa en Cerritos o la casa campestre. Y entonces nos metemos en una deuda de 300 millones y ahí vamos pagando y quedan cuotas de 4 millones y trabaje y trabaje y trabaje. Y usted tiene esa casa es para sus hijos, para que sus hijos jueguen y para que el labrador pueda correr por todo lado y para cuando usted llegue ese perro le mueva la cola y los niños se le cuelguen de las piernas y todo eso. Ese es el sueño que tenemos o el que yo tengo. Pero me meto en ese negocio y tengo que trabajar horrible para pagar ese crédito. Pues resulta que tengo que trabajar hasta tarde. Cuando llego, el único que medio mueve la cola acostado es el perro. El resto ya todos están acostados, ¿cierto? Estoy tan tensionado que los niños se me cuelgan de las piernas. Papá, papá, juguemos. Ay, no me moleste que estoy cansado. Y voy a pegarme un duchazo. Y entonces nos metemos en esa deuda y lo único que hicimos fue perder la libertad y perder lo que queríamos. Entonces, cuando nosotros nos involucramos en las deudas,
estamos perdiendo por completo la libertad. Miren lo que dice. La Biblia nos advierte que huyamos de la trampa de las deudas. Esta es una de las constantes correcciones que hay que hacer para tener un balance en nuestras finanzas. Entonces, ojo con las deudas. Pero tampoco nos vamos al extremo, porque yo me pongo a pensar, ¿será que uno sí es capaz de comprar una casa de contado? Pues uno no puede limitar a Dios, ¿cierto? Porque para Dios no hay nada imposible y uno puede ahorrar. Pero yo no sé, pues es complicado, ¿cierto? Hay veces que conozco muy pocas personas que compran de contado, pero esas son situaciones pues muy especiales, ¿cierto? ¿Qué hace uno? Pues uno se va apalancando con los bancos, pero con mucho cuidado, ¿cierto? Porque la trampa está ahí. Y yo creo que a ustedes los llaman a cada rato a ofrecerles cupos de tarjetas de crédito, de todo. Miren, esos almacenes Flamingo, Iván Botero, todos esos que venden electrodomésticos y todos, ellos no venden electrodomésticos, ellos prestan plata y le venden a usted el cuento. Y usted está comprando una nevera, estrene nevera y páguela con los helados, 3.500 pesitos diarios. Y uno hace la cuenta y dice, uy, sí, a lo bien, compremos la nevera y vendemos helados en el barrio y tal. Y sí, pero eso es una deuda. Y si usted su nevera está buena, ¿para qué la va a cambiar? Y entonces esa deuda, y entonces todo nos lo entregan. Y como nos lo entregan ya, caemos en la trampa. Entonces yo creo que aquí la exhortación más profunda es a las deudas que no tienen tanta relevancia, esas deudas de tarjeta de crédito, de electrodomésticos, de cosas así que uno dice que definitivamente son el resultado del consumismo, porque empieza uno a ver la camisetica toda desteñida y entonces compremos. ¿Y qué más? Y bueno, y hay otra cosa que también les quiero hablar, que es otra trampa del consumismo, que son las promociones. ¿Qué opinan de las promociones? Eso es un peligro, las promociones, porque usted va caminando tranquilo por el Pereira Plaza, fue a comerse un heladito el domingo cuando ¡pum! En Cheviñón el 45% de descuento. Pues el jean está normal, ¿cierto? Pero usted ya ve el 45%. Entonces ya usted empieza, ay Dios mío, ¿lo necesita o no lo necesita? Mi esposa es supremamente económica. Ella es, pero mejor dicho, 1A. Yo creo que en ese sentido, pues es maravilloso tener una mujer así. Imagínense que la primera Navidad, yo todo preso del consumismo y todo, la Navidad de nosotros, mi amor, ¿qué quieres? El estreno para el 24, el estreno para el 31. Y él mismo me dijo, nada de comprar en diciembre, todo es carísimo. ¿Necesitas ropa? Y yo dije, pues no, pero como uno tiene la costumbre de estrenar el 24 y el 31, ¿cierto? A mí desde chiquito me compraban el estreno. Entonces, ella me va diciendo, ¿lo necesitas? Y yo no. Entonces me va diciendo, mi amor, guardemos la plata, porque tampoco es boba. Me dijo, guarda la plata y más vale compramos en enero, que en enero son todas las promociones del 40 y del 30 y hasta el 50%. Y yo dije, pues tienes toda la razón. Entonces guardamos y en enero compramos. En diciembre compramos lo mínimo, los regalitos que hay que dar y ya, pero lo que era de nosotros en enero. Y ustedes no se imaginan el gustazo que es usted después de ver en Navidad una camisa en 100.000 pesos, verla en enero en 60 y poderla comprar y de pronto hacer un esfuercito y comprar dos en lugar de una. Y entonces ahí yo le aprendí eso a mi esposa. Entonces mi esposa, a diferencia de muchas mujeres, es súper controlada con eso. Entonces ella llega y me dice, mi amor, necesito unos zapatos y todo. Y yo, pues vamos a comprarlos. No, esperemos que yo creo que en estos días va a salir una promoción en Vélez.
y espera hasta que salga la promoción y de pronto pues si hay que echarle betuncito a los zapatos se le echa, pero hasta que sale la promoción compra y siempre se está ahorrando, se ahorra uno el 30, el 40%. Eso me gustó mucho. Ustedes saben lo que es para un esposo, para un hombre, perdón, que la mujer, que la esposa le diga, no, espérate a la promoción. ¿Qué? Esto es lo máximo. ¿Cuál es el problema? Que yo cumplo el 26 de diciembre. Entonces me está saliendo con el cuentico, te doy el regalo en enero. Y yo, no, el regalo no me lo va a dar en enero. Yo cumplo el 26, así sea a full precio, pero mi regalo no me lo negocie. Bueno, entonces vamos a ver 4 pasos para salirnos de las deudas, porque ya tenemos claro que la deuda no debe estar en nuestra vida, ¿sí? Entonces el primer paso, vamos a orar, es lo primero. Le vamos a pedir a Dios que nos dé la sabiduría y la fuerza para hacer los cambios necesarios para salir de las deudas, porque no es fácil, porque hay que restringirse, porque hay que hacer una cantidad de ajustes en nuestras finanzas para poder salir de las deudas. Vamos a tener que fortalecernos muchos en el no. Entonces uno empieza, miren que uno se empieza a echar sus justificaciones, pero es que yo como he trabajado de duro, todo un profesional, esta semana fue dura, ¿cómo no me va a poder dar el gustico de irme para un buen restaurante este sábado? Y uno empieza, vámonos, ¿cierto? Y luego allá salió del restaurante y vio una camisa bonita, pero es que yo necesito, porque es que es la imagen, es que yo tengo que venderme y si me ven con un trapo viejo, entonces de pronto no me van a dar trabajo. Y pronto se compra el trapo, ¿cierto? Y cae en la tentación. Entonces no, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y el dominio propio para aprender a manejar eso. Ojo, no podemos caer tampoco en volvernos unos tacaños. ¿Cuál era la diferencia en tacaño y avaro? Tacaño es solo para mí y avaro es que ni para mí, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Entonces esa está muy buena. Tacaño es el que yo como y yo no le doy nada a usted. Y avaro es que ni como porque se me acaba, ¿cierto? Esa sí está peor, ¿cierto? Bueno, entonces, lo primero es que le pidamos a Dios que nos dé la sabiduría y que seamos conscientes de que estamos en unas deudas y que queremos salir de esa situación. Segundo, para adquirir más deudas parar de adquirir nuevas deudas. No podemos salir de las deudas si continuamos adquiriendo más. ¿Saben qué ha funcionado mucho? Partir la tarjeta de crédito. Vea, eso es muy bueno y uno manejándola bien funciona, pero es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque es que usted se va a hacer un mercado con 200.000 pesos en efectivo y usted empieza, echa una cosita, echa la otra y va sumando y usted sabe que pagó en la registradora 210 y le toca sacar algo porque solo tiene 200, lo controla. Pero cuando usted compra con la tarjeta, usted eche, entonces usted de pronto hay algo que no es necesario, pero que está en promoción, o digamos que es un gustico que usted se quiere dar, ¿cierto? Entonces un cereal especial, un aceite de oliva diferente, una cosa así como medio más finita, y usted lo echa, porque como está pagando con tarjeta, usted dice, no, yo lo pago. Cuando usted tiene la plata en efectivo, usted no se puede hacer eso. Usted dice, no, pues yo cómo voy a dejar de comer carne por echar un aceite de oliva, ¿cierto? Entonces se compra la carne y el aceite se compra el tarrito más chiquito, bueno, hace cualquier ajuste. Entonces usted va a tener que parar de adquirir deudas y se va a tener que parar en la raya y le va a empezar a decir no a las señoras de los catálogos. Mejor dicho, prohibida señora con catálogos, porque eso llegan y le dicen, amiga, vea esto, lo otro, tan, mire la promoción, la nueva campaña, los brasieres yo no sé qué, la cadena, ra. No, no, amiga, me lo paga como pueda, tranquila, vea, ahí lo están clavando, la deuda está, esa deuda le está quitando la paz. Entonces, ese es el segundo paso.
parar de adquirir deudas. Nada de deudas. Tercero, tener un ahorro de emergencia. En estos días estaba hablando con un amigo que es judío y fue muy bacana la conversación porque pues ustedes saben que el pueblo de los judíos se caracteriza por su riqueza, ¿cierto? Entonces yo hablaba con él y le decía que si él daba el diezmo y me dijo que sí. Y yo le dije, pero bueno, ¿y qué otros principios tienen? Y me dijo, vea, nosotros tenemos un principio fundamental. El principio de nosotros es que nosotros no podemos vivir con el 100% de lo que nos ganamos. Eso es malo. Y yo, ¿cómo así? Explíqueme eso. Me decía, vea, usted, póngase, me planteó dos escenarios. ¿Cuál es más rico o cuál está en mayor tranquilidad y en mayor abundancia? Si usted se gana 1.000.000 de pesos y vive con 700.000, o si usted se gana 3 millones y se gasta 3 millones, ¿cuál de los dos está mejor? El primero. Puede que el primero no se dé los lujos del segundo, pero de alguna manera el primero está en una situación de más abundancia que el segundo. Y eso es lo que nos pasa. Nosotros nos ganamos 1.000.000 y nos gastamos 1.000.000. Nos ganamos 2 millones y nos gastamos 2 millones. Y he conocido personas que se ganan hasta 15 millones de pesos y son alcanzados. Pues porque ya se dan otro nivel de vida, entonces ya tienen que pagar una acción en un club, los colegios son carísimos y una cantidad de cosas. Pero entonces el chiste está en aprender a vivir con menos de lo que nos ganamos, fundamental. Y entonces ahí es donde entra este principio del ahorro. En Génesis 41, José, que era un hombre muy sabio, le dice al faraón que para poder mantener la riqueza y la estabilidad financiera del pueblo de Egipto, le da una fórmula de oro, que es ahorren el 20% de sus cosechas. Y eso es un principio económico muy importante porque resulta que las economías son cíclicas. Entonces la economía tiene que el auge, la depresión, entonces son diferentes épocas, siempre tiene un comportamiento de cíclico, ¿cierto? Como la curva del seno, ¿cierto? Entonces eso es así. Entonces, hay épocas en las que la economía está en abundancia y yo creo que todos nos acordamos de épocas en nuestra vida donde había plata, ¿cierto? Cuando mi papá trabajaba, que vino la bonanza cafetera, que tal cosa, ¿cierto? Y las épocas duras. Entonces uno mira la historia y hay épocas donde hay más dinero y hay otras donde hay menos. Cuando hay mucho dinero, ¿qué hace todo mundo? Gasta. Cuando hay poco dinero, ¿qué hace la gente? Pide prestado y se ahorca más. Y cuando están ya más estripados todavía, venden lo poco que tienen. Entonces, este principio lo que nos garantiza es una extensión de nuestra riqueza si lo hacemos bien. Cuando hay abundancia ahorramos el 20% y mientras todos gastan, nosotros ahorramos. Pero llega la época de la crisis. En la crisis, los que gastaron están mal y tienen que vender lo que compraron, pero lo tienen que vender a mitad de precio. Y entonces usted con el dinero que tiene ahorrado, ¿qué hace? Compró a mitad de precio y cambió la posesión del que gastaba, pasó a sus manos. Entonces ese es el principio financiero del ahorro del 20%. Pero antes de invertir, pues lo mejor es pagar. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Es supremamente difícil, pero tengo que hacerlo. Cuando usted le cobran una retención en la fuente del 10%, ¿usted qué hace? Vivirse con el 90%, ¿cierto? Si usted cobra 1.000.000 y le entregaron 900, ¿usted qué hace? Pero parémonos en el escenario del que no declara renta, porque hay algunos que no declaran. Usted pasó su cuenta de cobro por 1.000.000 y le dieron un cheque 900. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. Cuando uno pasa, ¿yo qué? Y a veces le cobran que reteica y yo no sé qué, y eso se sube al 12. ¿Y uno qué? Pero uno, ¿qué tiene que hacer? Vivir con eso. ¿Qué más hace? Así es. Entonces, si uno puede vivir con una retención del 12%, ¿por qué yo no puedo vivir así, hacerme yo mismo una autorretención del 20%? Y si me gano 1.000.000 de pesos, ahorrar 200.000 pesos y cerrar los ojos y echarlos en un cajón y no tocarlos.
Es muy duro, pero debe ser así. Si yo hago eso, eso empieza a crecer. Y con ese 20% tengo, primero que todo, para emergencias. Y segundo, para pagar mis deudas. Y después de que haya pagado esas deudas, ¿qué hago? Ya puedo invertir. Entonces ya después de yo pagar mis deudas, pues ya tengo cierta libertad, ¿cierto? Para empezar a invertir. Mire lo que le decía a José. Haga su majestad lo siguiente. Nombre gobernadores que vayan por todo el país y recojan la quinta parte de todas las cosechas de Egipto durante los 7 años de abundancia. La quinta parte es el 20%. Entonces, si yo tengo el principio de ahorrar el 20%, bien. Yo llevo lo que va de este año ahorrando el 20% y ha sido muy duro. ¿Y qué he hecho? Yo no he sido tan radical, porque yo tampoco concibo tener 500.000 pesos ahorrados en un cajón y la nevera pelada. Yo sí, pues no soy capaz, hasta allá no me llega la autodisciplina con ese tema. Pero ¿qué hago? ¿Qué he estado haciendo? Saco, pago lo que merco, hago lo que tenga que hacer, pero como a veces llegan otras platicas adicionales, ya esas pláticas no me las gasto en otras cosas, sino que digo, no, lo repongo al 20% de los ahorros. Y para no tener la tentación de estarme gastando ese 20%, por ahí cada mes y medio, cada 2 meses, ¡prun!, abono a capital a los créditos que tengo. Y cuando abono a capital a esos créditos, las cuotas se me bajan. Un tipcito financiero. Cuando usted va a pagar un crédito, el asesor le da 2 opciones. ¿Va a pagar a plazo de tiempo o a capital? Siempre tenemos que decir abono a capital con disminución de la cuota. Porque cuando yo abono a plazo, la cuota sigue siendo la misma y estoy abonando es las últimas cuotas. O sea que, ¿para qué abonar la cuota dentro de 10 años? Mejor abono a capital y la cuota se me baja de 500 a 480. Eso no es nada, pero son 20.000 pesos que usted lo multiplica por la vida del crédito y son más o menos 8 o 10 millones de pesos. Entonces, cuando vayan a hacer crédito, a abonar a capital, siempre digan, niña, voy a abonar a capital con disminución de cuota. No, pero que el tiempo, no, a capital, por favor. Eso es un puntico, ¿cierto? Entonces tenemos que tener claro el tema del 20%, ¿listo? Y el cuarto es trabajar en un plan para pagar nuestras deudas. Tenemos que hacer un plan para pagar nuestras deudas. ¿Yo qué hice? Yo me di cuenta que yo tenía un desagüe en mis finanzas. Entonces, bueno, Adriana nos dejó una tarea la semana pasada, que revisáramos en qué nos gastábamos la plata. Yo ese ejercicio lo hice hace unos años, porque yo tenía un sueldo y yo vivía pues bien, pero mantenía pelado, qué pereza. Y yo veía, pero ¿en qué? Entonces yo me puse a analizar, pero si yo no tengo vicios, pues yo no tengo nada en que se me vaya la plata. Y me puse a revisar en qué era que se me iba la plata. ¿Y saben en qué se me iba? En comida. Entonces yo iba y salía a las 9 de la mañana y desayunaba cualquier cosita, 4 o 5 mil pesos. Almorzaba en la calle, 4 o 5 mil pesos. Por la noche, 4 o 5 mil pesos. Y me caté, me estaba gastando como 20.000 o 30.000 pesos diarios. Y ese era mi desagüe. Entonces, ¿qué corrección tuve que hacer? Me fui para un supermercado y empecé a comprar barras de cereal, galletas integrales, bolsitas de yogur y me llevaba la loncherita para el trabajo. Y con eso solucioné mucho. También a veces me pongo a pensar, uno va y se come unas hamburguesas, son 30.000 pesos. Entonces uno dice, no, pero es que qué pereza ir a cocinar. Pero con esos mismos 30.000 pesos hago un mercadito chiquito y tengo para comer sándwiches toda la semana. Entonces, cuando estamos haciendo un plan de pago de deudas, tengo que hacer unas correcciones. No me puedo dar el lujo de estar comiendo cada 8 días en la calle. Entonces, tengo que empezar a inventarme cositas para hacer que el dinero rinda más. Entonces, eso es lo primero, identificar cuál es el desagüe que yo tengo, ¿cierto?
Segundo, identifique las deudas. Entonces, para identificar las deudas hay que ubicarlas por tamaño de la deuda. O sea, tengo una deuda de 1.000.000, debo 300.000 en la tienda, debo 50 millones del apartamento, debo 200.000 pesos de la revista Jambal, ¿cierto? Entonces usted hace escanea todas sus deudas. Y entonces empieza a ver, bueno, esta de 50 millones es complicada pagarla, ¿cierto? La voy pagando poco a poco. Pero la de la revista de Jambal sí la puedo pagar, ¿cierto? Entonces, como no va a comprar más en la revista, entonces empiezo a abonar a la más chiquita de todas. Lo primero es abonar a la más chiquita. Hay otra opción y es revisar de todas las deudas la que mayor tasa de interés paga. Entonces hay unas que, por ejemplo, la cuota del carro paga más intereses que la cuota de la casa. Entonces es mejor abonar al crédito del carro porque usted paga más intereses que abonar al crédito de la casa. Entonces ahí ya usted empieza a analizar con calculadora en mano qué es lo que puede ir pagando. Pero ¿cuál es el secreto para salir de la deuda? Es que usted pagó la chiquita. Entonces usted tiene una deuda de 1.000.000 de pesos y paga una cuota de 20.000. Recogió y pagó ese 1.000.000, pero usted no va a empezar a gastarse los 20.000 de la cuota, sino que ya esos 20.000 usted tiene que concientizarse que usted no los usaba porque se le iba en esa deuda. Entonces esos 20.000 se los va a empezar a sumar a la cuota de la siguiente deuda, que es la más chiquita. Y así poco a poco usted va a empezar a comerse esas deudas, a comerse. Y es lo más maravilloso del mundo empezar a pagar. Eso es una sensación tan agradable, de verdad que es la libertad, es decir, cerré los ojos y pagué esto, cerré los ojos y pagué esto. ¿Y yo qué he estado haciendo? Cierro los ojos. En estos días hice un abono a una deuda y yo decía, uy, Dios mío, pero como lo mío no es constante, sino que entra un día y al otro día no se sabe, entonces yo tenía una plática y decía, Señor, pero ¿será que? ¿Y si de pronto tengo que dejar para el otro mes? Ay, no, pero yo cerré los ojos y fui a aboné a Capital. Y quedé apretado y dije, uy, ¿será que la embarré? Yo creo que la embarré, pero pasamos como 2 semanitas apretados y hasta que ya volvió a resultar un negocito y ahí nos cuadramos y pagamos. Y tengo en la cabeza pagar y pagar y pagar y pagar y pagar para que podamos tener la libertad. Porque les digo algo, la deuda nos daña. No hace nada. No, no, no. Claro, si yo tengo una deuda con un gota a gota y le pago a este, pero cambia gota a gota, ese es como el que llega y pide en un banco prestado para pagarle al otro banco. No hizo nada, cambió de deuda. Entonces, no. Lo que hay que hacer es que hacer el esfuerzo de pagarle al gota a gota y ya no. Para las personas que caen en la deuda del gota a gota, ahorita hay unas modalidades de créditos un poco más flexibles, que es el Banco de la Mujer, Fundación Mundo Mujer, Fundación Vida y Futuro. Bueno, hay una cantidad de bancos que manejan una línea que se llama microcrédito. Esos bancos fueron diseñados para ofrecerle el sistema financiero a las personas que no tienen acceso. ¿Por qué? Porque uno se mete con un gota a gota, porque usted va a un banco, por decir un banco grande, y no le prestan, porque el banco le presta al que puede pagar. En cambio, el gota a gota sí le presta porque la tasa es tan rentable que cubre el riesgo de que usted no pague, porque con que 2 o 3 me paguen, cubren los otros que no me pagan. Entonces, el Banco Interamericano creó una política de microcréditos y empezó a dar unos dineros a unos bancos pequeños para que le prestaran. Entonces, por ejemplo, mi primer crédito fue en el Banco de la Mujer y yo fui y mostré y les decía, vea, es que yo tengo 3 cerdos, 3 vacas, vendo quesos y me mostré las facturas de los servicios, y me prestaron 1.000.000 y con ese 1.000.000 me compré una marrana de cría y pagaba como 50.000 pesos mensuales o 100.
Entonces, hay opciones. Lo que pasa es que la opción más inmediata es caer en el gota a gota. Y uno dice, es la necesidad y todo, pero a veces es vicio. A veces es vicio porque yo que prestaba plata gota a gota, la gente le voltea. Llegan y cuando la tarjeta va más o menos en la cuota 25 o 30 que ya ha pagado el capital, dicen, voltéeme la tarjeta. Y uno, venga, se la volteo. Y le le volvía a uno a prestar otros 100.000, otros 300.000. Y cobraba los días que faltaban anticipados. Mejor dicho, eso era una belleza. Y eran felices volteando las tarjetas. Entonces, eso es muy delicado. Bueno, eso era lo que tenía para esta noche. Quiero invitarlos a que seamos conscientes de que tenemos que aprender a manejar el dinero y tenemos que evitar la deuda. Preferiblemente 0 deudas. Pero pues si no podemos llegar a ese nivel de 0 deudas, por lo menos que las deudas que tengamos sean para inversiones, que no sean en temas de consumismo. Porque si usted se pone a revisar, la mayoría de las deudas están en créditos de consumo, tarjetas de crédito, de todo. Yo me acuerdo que una vez un amigo hizo un crédito de 10 millones de pesos en el banco para celebrarse el cumpleaños, que porque estaba cumpliendo 30 años. Y hizo una fiestota buena, pero quedó endeudado con 10 millones de pesos para celebrar un cumpleaños. Tenaz. ¿Han escuchado la propaganda que dice que te quieres casar, te prestamos para tu fiesta de matrimonio? Horrible, no, eso no. A lo bien que no, así esté muy enamorada o muy enamorado, pero por ahí no es. Entonces vamos a hacer lo primero. El primer paso para salir de las deudas, ¿cuál era? Orar. Estimados oyentes, este fue su programa En Su Presencia, programa que transmitimos a través de Radio Católica Pereira y su emisora en línea, en coordinación con el equipo de servidores de la Corporación Comunidad y Familia Centro Católico de Evangelización, ubicado en la carrera séptima número 2331 de la ciudad de Pereira, Colombia.